Y llegó el día del esperado lanzamiento mundial de lo que se ha descrito como la última canción de los Beatles, Now and Then, con la voz del ya fallecido John Lennon. Y es que no podía pasar la oportunidad de realizar un video para todos los que somos fans de los grandes de Liverpool. Es por eso que en este video te cuento un poco sobre la historia de esta nueva y posible última canción de The Beatles. Now and Then se lanzó el 2 de noviembre del 2023 como doble cara B, junto con una nueva mezcla del primer sencillo de la banda, Love Me Do, de 1962. Descrita como la última canción de los Beatles, este tema se incluirá en la reedición de la compilación de 1973, 1967 a 1970, que se lanzará el 10 de noviembre de este año. La canción fue escrita y grabada originalmente por John Lennon alrededor de 1977 como un demo casero, solo con voz y piano, quedando inconclusa. Después de la muerte de Lennon en 1980, la canción fue considerada como el tercer sencillo de la reunión de los Beatles para su proyecto The Beatles Anthology, después de Free as a Bird y Real Love, ambos basados también en el demo de Lennon. En lugar de incluirse en el Anthology 3, la canción estuvo archivada durante décadas. Años más tarde lo completarían los dos Beatles restantes, Paul McCartney y Ringo Starr, con sobregrabaciones, así como pistas de guitarra de George Harrison de las sesiones abandonadas en 1995. La versión finalizada también incluye letras adicionales de McCartney y la voz de Lennon extraída del demo original utilizando la inteligencia de restauración de audio respaldada por inteligencia artificial, encargada por Peter Jackson, para su documental de 2021 The Beatles Get Back. Jackson también dirigió el video musical de Now and Then. Lennon escribió Now and Then a finales de los años 70. Grabó la pieza musical inconclusa en algún momento de 1977 en su casa de Dakota en Nueva York. Las letras son típicas canciones de amor de Lennon que escribió en la segunda mitad de su carrera con una melodía bastante melancólica. En enero de 1994, la viuda de Lennon, Yoko Ono, le dio a Paul McCartney 2 cintas de cassette, que incluían grabaciones caseras de canciones que Lennon dejó sin completar. Las canciones de una de las cintas incluían Free as a Bird y Real Love, finalmente completadas y publicadas. Las 2 canciones de la otra cinta eran Grow Old With Me y Now and Then, incluidas en un cassette que Ono le había mencionado a George Harrison y se lo entregó a Paul McCartney en 1994, año en el que Lennon fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Grow Old With Me ya había sido lanzado en 1984 en el álbum póstumo Milk and Honey, por lo que los Beatles centraron su atención en Now and Then. En marzo de 1995, Paul, George y Ringo comenzaron a trabajar en Now and Then, grabando una pista de acompañamiento. Sin embargo, después de solo 2 días de grabación, todo el trabajo en la canción cesó, y descartaron los planes para un tercer sencillo de reunión. El productor Jeff Lynne informó que las sesiones de Now and Then consistieron solo de un día, y que la canción tenía un estribillo pero carecía por completo de versos y que no fue terminada. Otro factor adicional fue un defecto técnico en la grabación original. Al igual que con Real Love, se podía escuchar un zumbido en la grabación del demo de Lennon. Sin embargo, fue notablemente más fuerte en Now and Then, lo que hizo mucho más difícil eliminar el ruido. El proyecto fue archivado debido a que George Harrison no le gustaba la canción por su grabación de baja calidad. McCartney declaró en 1997 que a George no le agradó y como los Beatles eran una democracia, lo descartaron. Durante un documental mostrado en BBC4 en 2012, Paul McCartney declaró sobre la canción: "Había otra en la que empezamos a trabajar, pero a George no le gustó. Esa todavía persiste, así que voy a seguir adelante, juntarme con Jeff y terminarlo uno de estos días". En 2021 dijo que todavía esperaba terminar la pista,
y el 13 de junio de 2023 declaró en el programa Today de BBC que acababa de terminar el trabajo de extracción de la voz de Lennon de un antiguo demo para completar la canción, utilizando inteligencia artificial. Al llamar al proyecto el disco final de los Beatles, no nombró la canción. Sin embargo, BBC News informó que era probable que la canción fuera Now and Then y que se lanzaría en algún momento del 2023. Sobre el uso de inteligencia artificial para separar las fuentes de sonido, McCartney agregó: "No se ha hecho nada creado artificial o sintéticamente. Todo es real y todos tocamos en él. Limpiamos algunas grabaciones existentes, un proceso que ha durado años". El 25 de octubre de 2023 se publicó en el sitio web oficial de los Beatles y en cuentas oficiales de redes sociales una imagen de una cinta de cassette de color naranja y blanco. Y en la sección de derechos de autor se puede leer que en uno de los nombres está la viuda de Lennon, Yoko Ono Lennon. Al día siguiente, la canción se anunció oficialmente como un sencillo doble cara A, con fecha de lanzamiento el 2 de noviembre de 2023, respaldando con un nuevo remix en estéreo de Love Me Do. A Paul McCartney y Giles Martin, hijo del fallecido George Martin, se le acredita como productores de la grabación, mientras que a Jeff Lynne se le atribuye la producción adicional. Se confirmó que la compañía de producción de Peter Jackson, Wicknut Films, aisló instrumentos, voces y conversaciones, utilizando su tecnología de restauración de audio, la cual fue utilizada en el documental de 2021 The Beatles Get Back, y más tarde para la mezcla de Revolver de 2022. Jackson trabajó en una copia digital de la cinta original proporcionada por Sean Lennon, que era de mucho mejor calidad que en los que los tres Beatles supervivientes habían trabajado en el 95. A la restauración se le agregó una sección de cuerdas escrita por Martin, McCartney y Ben Foster, grabado en Capitol Studios. Finalmente, McCartney y Martin agregaron partes de grabaciones vocales originales de Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby y Because, siguiendo los métodos utilizados para el álbum de remezclas Love de 2006. La pista terminada fue producida por McCartney y Martin y mezclada por Spike Stent. Esta canción, con su melodía melancólica, seguramente tanto para mí como para muchos oyentes y fans de los Beatles, traerá el sentimiento de nostalgia de escuchar la voz del ya fallecido Lennon y recordar toda la trayectoria de los cuatro de Liverpool, teniendo en cuenta que quizás sea la última canción que los Beatles graben juntos.